Buenas tardes, amigos y amigas de las mil caras. Hoy está siendo un día un poco particular. No está yendo del todo bien porque me han despertado por la noche 2 o 3 veces de manera que no he conseguido descansar bien. Estoy un poquito espeso. La mañana ha sido muy estresante, y eso provoca un desgaste tremendo. En fin, y precisamente por eso, y que vengo pensando estos días y leyendo comentarios y así, he querido hoy hablaros de el lenguaje que utilizamos en la esclerosis múltiple, la forma en la que se expresan las cosas en la esclerosis múltiple, en los diagnósticos, a la hora de expresar nuestros síntomas, etc. ¿Por dónde quiero empezar? Cuando a uno le diagnostican o cuando uno lee por primera vez algo sobre la esclerosis múltiple, uno lee que es una enfermedad crónica, neurológica, degenerativa, invalidante, etcétera, ¿no? Etcétera. Hay muchas de estas palabras que se utilizan en el diagnóstico. Asustan muchísimo cuando a uno le dicen: usted tiene una enfermedad degenerativa, crónica, discapacitante, no sé qué. Esto empieza a ponerse en lo peor. Por eso seguramente la mayoría de las personas, cuando nos diagnostican esclerosis múltiple o cuando nos informamos sobre lo que es la esclerosis múltiple, ¿cómo vas a ser positivo en ese momento? ¿Cómo vas a pensar en que, uno puede hacer una vida medianamente normal, bla, bla, todas estas cosas? No, porque el miedo es un mal consejero y entonces a uno le entra miedo, porque te dicen, es crónico. ¿Qué quiere decir que tienes una enfermedad crónica? Pues a día de hoy tener una enfermedad crónica es tenerla para toda la vida, porque a día de hoy no hay cura, por lo tanto no se nos quita de un día para otro. Pero esto mismo pasa, ¿qué os diría yo?, con otras enfermedades, con el VIH, por ejemplo, el SIDA, que si os acordáis, hace muchos años la gente se moría de ello y sin embargo ahora, está cronificada con unas pastillas y ya, ¿no? Es degenerativa. ¿Qué quiere decir que es degenerativa? Pues que se va gastando, ¿no? Que las cosas se van desgastando, que uno va estando cada vez un poquito peor, un poquito más viejo, un poquito más usado. Vale que la esclerosis múltiple puede ser degenerativa, es degenerativa, pero es que la vida, la tuya, la mía, la de cualquier persona, también es degenerativa. Uno nace se va haciendo tal, estás en una edad fantástica, que te diría yo, con 15, 18, 24 años, y luego a partir de los 35, 40, uno empieza a degenerar, empieza a perder energía, Es decir, la vida es degenerativa, como la esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir que es neurológica? Pues hombre, que nos afecta el sistema nervioso central. En el caso de la esclerosis múltiple, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal, que es lo que va por dentro de la columna. Eso quiere decir que es neurológica, que nuestras lesiones están ahí, en ese sistema nervioso central. ¿Que luego te afecte a cualquier otra parte de tu cuerpo? Pues sí, claro, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Si sabes de informática, te diré que es que aquí es donde está la CPU, que es la unidad central que procesa toda la información. ¿Y qué pasa? Que en la esclerosis múltiple hay pequeños daños en esas unidades de proceso y en esos cablecitos, en esas carreteras, en esos circuitos por los que se envía la información. Entonces, si tienes algún pequeño defecto, alguna pequeña lesión, pues la información no llega bien. Por eso es neurológico. Discapacitante es otra de las cosas que se lee con mucha frecuencia. Bueno, al hilo, igual que os decía lo de degenerativo, sí, por supuesto, no quiero engañar a nadie y que nadie diga, ¡este loco que dice! Sí, la esclerosis múltiple puede ser discapacitante.
puede ser discapacitante. Hay muchas personas diagnosticadas de esclerosis múltiple que tienen o que tenemos que ir dejando de hacer algunas cosas. Hay personas que tienen una pequeña discapacidad, personas que tienen una gran discapacidad y muchísimas personas que aunque tenemos síntomas, aunque tenemos tal, pero bueno, no tenemos una discapacidad. O no tenemos un diagnóstico de discapacidad, o aunque hay alguna cosa que sí que nos falle, pero podemos suplirla, podemos cubrirla de otra manera. Por lo tanto, ¿es discapacitante la esclerosis múltiple? Bueno, no siempre. Por supuesto, es una gran causa de discapacidad entre la población joven, todo esto. Sí, cierto, por supuesto. ¿Qué más cosas hay? Incurable, obviamente, por lo que decimos, de momento no hay cura. ¿La va a ver? Seguro. ¿Cuándo? Ni idea. ¿La veré? No lo sé. Entonces, a día de hoy, la esclerosis múltiple es incurable. Entonces sí, pero de todo esto que te dicen es una enfermedad neurológica, que tiene que ver con las neuronas, con el sistema nervioso tal, es degenerativa. Sí, por supuesto que lo es. De hecho, se supone que la esclerosis múltiple no para. Uno puede estar estable, puede estar en lo que llaman en remisión, es decir, que no tienes brotes, que se supone que no tienes lesiones activas, que tal, pero la esclerosis múltiple no para. Pero no para como nuestro organismo no para de consumir neuronas, las células mueren y nacen unas nuevas, así. Y es muy importante lo de la palabra autoinmune. No sé si tú de escuchar tanto la palabra autoinmune sabes lo que significa. Te lo explico rápidamente como si fuéramos niños. El cuerpo, el organismo humano, tiene un sistema de defensa para que no nos ataquen los virus, la gripe, todo esto, ¿no? Tiene ahí unos, vamos a decir, unos soldaditos, unas soldaditas que nos defienden. ¿Y qué pasa? Que por no se sabe muy bien qué, bueno, si se dice, pero por no se sabe todavía exactamente todo lo que lo provoca, esos soldaditos, esas defensas, se vuelven un poco locas y piensan que nuestro propio organismo, nuestras propias neuronas, nos están atacando de manera que las atacan a ellas, o sea, se defienden contra aquellas cosas a las que tendrían que defender. Por eso se dice que es autoinmune. Por eso se dice que es una enfermedad autoinmune. Entonces, es autoinmune, es degenerativa, es crónica, sí, efectivamente. Todas esas cosas se dicen. Pero esas palabras en sí mismas no son más que un diagnóstico, una media. Es decir, ¿a la mayoría de la gente le pasa esto? Sí, pero bueno, hay gente que corre, hay gente que... yo he estado tomando un poco el sol esta mañana. Y eso que es malísimo, pues yo he estado tomando un rato el sol y luego me he dado una ducha fresquita y me siento súper bien. Es verdad que no hacía el calor que hacen otras, pero bueno, por ejemplo, entonces, ¿todo el mundo tiene intolerancia al calor? No. ¿Todo el mundo va a tener una discapacidad? No. ¿Todo el mundo va...? No, todo el mundo no. Lo que pretendo con este vídeo es decirte, sí, tenemos lo que tenemos y tú sabes mejor que nadie los síntomas que tienes. Y es muy probable que todas las personas o muchas de las personas de tu entorno no lo entiendan, sobre todo si no se te nota a la legua, ¿no? Que vienes cojeando, que te falta una pierna, alguna cosa así. Si no tienes eso, es difícil entender porque a mí, tú me dirás, se me ve muy bien, ¿o no? Entonces es muy difícil entender que yo tengo una hipotonía en una pierna porque no me llegan bien la señal, entonces la musculatura se debilita, que se me olvidan cosas, que es difícil ver eso, ¿verdad? Porque tú estás viendo un hombre de una edad mediana y que tiene una conversación normal, estás viendo eso. Entonces si yo te digo que estoy súper fatigado, pues probablemente no. Entonces, lo que nos dicen que tenemos no delimita nuestro futuro, no delimita nuestra vida. Otra cosa es cómo tú te vayas encontrando, cómo tú te vayas notando, cómo te vayas sintiendo y qué secuelas tengas, que todo eso. Eso es muy diferente. Y aún así, somos muchas las personas que hemos estado teniendo esclerosis múltiple, que hemos estado peor de lo que estamos ahora. Ahora,
son muchas las personas que han tenido brotes muy severos, que pensaban que... y ahora están muy bien. Eso es real, eso es real. Y cada día, lo que pasa que, como os decía al principio del vídeo, el miedo es muy libre y uno tiende a quedarse con esas palabras que resuenan en tu mente. Entonces, espero que este vídeo te haya ayudado a aclarar conceptos y sobre todo a entender el punto de vista que yo tengo sobre esto, y no me va tan mal. Supongo que esta semana haremos otra reunión por Google Meet para charlar un poquito. Supongo que la haremos igual que la semana pasada, el miércoles, sobre el mediodía, a eso de la 1 del mediodía. Si hora de aquí de Colombia, en España son como las 8, en Argentina como las 3, entonces simplemente voy a dejar aquí debajo del vídeo un enlace y simplemente tienes que pulsar ese enlace y unirte. Hablaremos de lo que nos apetezca y cuando nos apetezca. Llega puntual porque tampoco vamos a estar todo el día, sí que te lo digo. Muchas gracias por estar ahí, espero verte el próximo domingo. ¡Hasta luego!